quería contar un poco también de dónde surge esta nota con algo que me pasó, con una cosa privada. Pido disculpas de antemano, con el disclaimer que amerita arrancar una entrevista así. Pero estaba hablando con alguien, con alguien muy cercana, que me contaba que le generaba mucha ansiedad la idea de traer un hijo a este mundo, donde todo parece irse al demonio tarde o temprano. Y en principio era la política, el país, la economía, etcétera. Nada más. Pero sobre todo, esta amiguísima mía con la que estaba charlando es vegana y que tiene una preocupación activa por el clima, por el planeta. Y a mí me pareció tan loco vincular la decisión personal de procrear al ecosistema, al mundo, a cómo está el planeta, al calentamiento global, etcétera, que me dejó un poco perpleja, ¿no? Después, por supuesto, que charlamos, pude entenderlo, pero en principio me dio un sentimiento de perplejidad. Y después me encontré con una manera de definir esto, que es la ecoansiedad, que se produce al pensar que viene lo peor en el planeta. Y quien lo narra, quien cuenta y quien habla sobre todo este nuevo término es Irene Weiss, que es bióloga especializada en ecología y está en línea con nosotros. Hola Irene, ¿cómo estás? Mica Mendelevich te saluda. Gracias por atender. Mica, buen día, ¿cómo estás? Ante todo les quiero contar algo, chicas. Nunca hay una conductora nonagenaria que dice que nunca hay que contradecir a la conductora, pero cuando vos decís cómo está el clima, y es el día de hoy, eso es el tiempo meteorológico. Muy bien, me encanta. Yo sabía que había una diferencia y pifiaba con eso. ¿Cómo está el tiempo, no, tengo que decir? Mira, yo lo aprendí en la facultad cuando cursé climatología. Clima es el análisis de todos los factores, digamos, de la atmósfera durante por lo menos 30 años. Y tiempo es lo que ocurre, por ejemplo, si vos decís, bueno, ¿cómo va a estar esta semana, o mañana, o hoy? Esa es la meteorología, no la climatología la que lo estudia. Entonces, tenés que decir tiempo. A veces cuando yo lo corrijo me dicen, bueno, pero la gente se puede creer que estamos hablando del tiempo de la hora. Bueno, la gente no es tonta. Lo que pasa es que en inglés hay dos palabras distintas, ¿viste? Acá tenemos la misma palabra. En inglés vos decís weather para el tiempo y time para el tiempo de la hora. Entonces, bueno. Y para el clima, en inglés también todo es weather, ¿o no? Weather es el weather, con H en el medio, weather y time en la hora. ¿Entendés? Pero bueno, no importa. No, me queda claro y me encanta que me lo hayas dicho. Yo creo que sí hay que contradecir, no solo a la conductora, sino a todas las personas del planeta. Me parece que la contradicción es fundamental. Irene, ¿qué pensás de esto que te cuento, de esta conversación que tuve con mi amiga y este término que vos describís tan bien como ecoansiedad? Vos sabés, Mica, que es algo que a mí me pasa permanentemente, no solamente con mis alumnos de la universidad, sino me pasa con mis hijos. Yo tengo 3 hijos grandes y tienen mascotas, viste que vos todos sabemos que uno sufre un montón cuando muere una mascota, pero después la reemplazan y es un amor a corto plazo con cada mascota. Con un hijo es de por vida. Y mis 3 hijos, tengo los 2 varones casados, mi hija en pareja, ninguno de los 3 quiere tener hijos. Y les digo, y mis alumnos me pasa igual, y digo, ¿pero por qué, chicos? No, me dicen, este planeta que va a faltar el agua, que va a traer una cantidad de desastres cada vez menos, o sea, no se puede saber, ¿viste?, con qué frecuencia aparecen esos desastres de golpe una lluvia fuerte, de golpe un huracán, de golpe una tromba, un tornado. Y yo te digo, esto surgió, te voy a contar un poco la historia, porque ya tiene unos cuantos años, hace bastante que se habla del término de ecoansiedad, y cuando se intensificó muchísimo más y se puso peor con la pandemia. ¿Vos te acordás de cuando salió esta chiquita Greta Thunberg en Naciones Unidas, que tenía 15 años, a hablar del tema, que decían basta de bla, bla, bla? Sí. Bueno, de hecho ahora está transcurriendo la conferencia de las partes de cambio climático, la COP28 en Dubái. Bueno, hay todo un gran conflicto porque hay una cuestión de intereses ahí que es absolutamente evidente, ¿no? Como el presidente de la COP, que es un sultán Al-Jaber, es el director el CEO de la empresa petrolera estatal más grande y además es uno de los socios mayores de la OPEP. Entonces, hay un lío bárbaro o sea, se mandó llevar un montón de gente que está haciendo un lobby tremendo para no dejar los combustibles fósiles, cosa que es terrible. El panel intergubernamental de cambio climático te dice que en algún momento el colapso va a llegar. Lo que pasa es que hay que tratar de que llegue lo más tarde posible,
para que las 1 o 2 generaciones más puedan vivir sin tener estrés hídrico, sin tener falta de alimentos, sin tener una tierra hecha un desastre, ¿no? Y te hablaba de Greta Thunberg porque en ese momento, ella, no te olvides que es sueca, en ese momento en Suecia empezó a haber suicidio adolescente. Eso no se dijo mucho, ¿viste? Porque son noticias que a veces los diarios prefieren no mandar tanta pálida, ¿no? ¿Me escuchás? Sí, te escucho, y además porque hay un tema con el suicidio y la narración del suicidio en los medios, ¿no? Tremendo, sí, tremendo. Bueno, entonces, en ese momento sabían que era por eso, o sea, Suecia ya es un país que tiene una tasa de suicidio muy alta, pero ellos sabían en ese momento que era por este tema, porque los chicos que dejaban cartas, digamos, los que intentaban hacerlo, o los que ya habían cometido suicidio, dejaban una carta a su familia de por qué no querían estar más no querían más vivir y no querían más estar en este planeta. Entonces, en ese momento, a mí, justamente en pandemia, a mí me convocó, hay un colectivo acá que se llama, es un curso y una diplomatura que hacemos de operador en crisis en varias universidades y varios cursos de extensión, donde hay una psicóloga que en este momento es la secretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, que es psicóloga, la licenciada Marisa López, que ella es especialista en prevención y posvención del suicidio. Y bueno, en el curso ella permanentemente, por ejemplo, cada clase es un profesional diferente. Por ejemplo, hay un médico especialista en temas sanitarios que habla de la crisis en los sistemas de salud, un abogado penalista que habla de la crisis en el sistema penitenciario, y a mí me convocó para que yo hablara de ecoansiedad desde el punto de vista de la ecología como bióloga, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, la gente que hace toda la capacitación aprende, digamos, cómo lidiar con esto, cuando uno se enfrenta con los chicos más o menos los menos 35, los menos 40, como me pasa a mí con mis alumnos de grado y de posgrado y de mis hijos, para intentar explicarles, ¿no? Que bueno, la ansiedad no es buena, como ningún tipo de ansiedad es bueno para la salud. Hay que tratar de seguir con la vida y, por supuesto, tratar de hacer acciones que mejoren el planeta y sobre todo, acciones para pedir que los funcionarios se capaciten en estos temas, porque ahora hay una ley que está vigente, que es la ley Yolanda, donde los funcionarios se tienen que capacitar en temas ambientales y no se está cumpliendo, ¿viste? Porque siempre, o porque hay elecciones, o por esto, por lo otro, nadie le da importancia a esa ley, que es una ley que salió en pandemia. El otro día escuché un podcast donde un profesor de Harvard daba exactamente la mirada contraria, como que la ecoansiedad sí es algo bueno. A mí me llamó la atención, no es que piense igual que él, simplemente lo planteo como para debatir. Pero lo que el tipo decía es que no es suficiente, que tendríamos que estar todos mucho más ansiosos. Como que esto que sienten los jóvenes es poco en relación a lo que estamos viviendo. Bueno, desde el punto de vista, te digo, de las mejoras para el planeta, es cierto. Es cierto porque si vos no estás ansioso por esta situación, no vas a exigir que las autoridades o de regulaciones y que autoridades, como está ocurriendo ahora en la COP, que hay una gran discusión con la gente joven, trate de modificar las conductas. O sea, desde ya que hay que pensar urgente en una migración hacia las energías renovables y dejar los combustibles fósiles, porque recordemos que, yo no quiero repetirme mucho porque tengo una columna con Sergio Gresabel todos los sábados a la mañana y esto lo he hablado en Sábado Verde 25.000 veces, ¿no? Para la gente que es de tu audiencia, les digo que los gases de efecto invernadero que producen los combustibles fósiles, que son el petróleo, el gas y sobre todo el carbón, que es el peor de todos, desde que empezó la revolución industrial, o sea, hay que volver a tener máximo 1,5 grados o a lo sumo 2 grados más en la temperatura de la Tierra promedio de lo que era la era preindustrial, o sea, pre-revolución industrial, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, ahora es una payasada lo que está ocurriendo en la COP28 en Dubái, porque encima, fíjate dónde hicieron la reunión y la cantidad de lobby petrolero que hay es terrible. Yo todos los días conecto un rato la radio, el streaming, mejor dicho, de la ONU, que transmite en directo, y digo, no puedo creer las cosas que se están
que se están diciendo. Así que vamos a ver qué pasa, porque la COP empezó hace una semana y termina el 12 de diciembre. Así que vamos a ver qué pasa. No, yo te decía, en el peor de los casos ocurre eso con la ecoansiedad. Pero en el mejor de los casos, los chicos, justamente lo que vos me decías al principio de la conversación, no quieren tener hijos para no dejarle su descendencia a en este planeta terrible, y otro no tenemos por ahora. Así que es una situación bastante tremenda. Y con respecto a lo que vos me contabas de esta persona de Harvard, en realidad yo me imagino que debe ser médico o debe tener alguna especialidad relacionada con la psiquiatría, porque o con la endocrinología, porque la ansiedad, en realidad, cuando vos hablas de la palabra estrés, el estrés por sí solo es bueno. Por ejemplo, nosotros estamos teniendo estrés, ahora teniendo esta conversación, vos tenés estrés como periodista, te gusta lo que haces, yo tengo estrés como permanente, digamos, cuando doy clase a mis alumnos, que me fascina la docencia universitaria, y lo que es malo es cuando eso ya supera un cierto rango, un cierto límite, y se convierte en distrés, ¿no? Es lo que descubrió un canadiense que se llamó Sale a mediados de la década del 50, del siglo XX, le dieron el Nobel por eso. Él descubrió todo el mecanismo de estrés, cómo se produce a nivel neuroendocrino. Por ejemplo, no sé si tenemos tiempo, te cuento en 2 minutos, sí. Porque esto es justamente esto me parece que alude a lo que esta persona decía. Cuando vos tenés estrés, se desencadenan mecanismos que vienen del antiguo hombre primitivo, donde el tipo vivía en el medio por ahí de una selva o de un lugar donde, no sé, atacaba un felino, y tenía segundos para subirse a un árbol o para darle un flechazo, ¿no? Y matarlo, porque ese es cuando se desencadena esa situación donde, viste, uno se vuelve pálido, el corazón empieza a tener taquicardia. Entonces, ese es un mecanismo fisiológico que viene del antiguo hombre primitivo, digamos, ¿no? Entonces nosotros, por supuesto, lo heredamos como el ser humano actual. Y vos no le vas cuando a vos te tocan bocina fuerte, por ejemplo, estás distraída no sé, escuchando auriculares por la calle con el celular, no le vas no te vas a subir a un árbol o le vas a dar un flechazo a un tipo que te pega un bocinazo y que te asustó. Pero ese susto es un mecanismo primitivo y se desencadena a través por un lado del hipotálamo y del todo el sistema neuroendocrino. La glándula hipófisis empieza a alargar una hormona hacia las suprarrenales que están arriba de los riñones. Las suprarrenales empiezan a liberar hidrocortisona y adrenalina. Eso es lo que te produce taquicardia, y la hidrocortisona es un vasoconstrictor de la piel para que toda la sangre vaya al cerebro y uno pueda pensar a ver qué va a hacer en esa situación de desesperación, ¿entendés? Entonces, eso es normal y es bueno el estrés. Lo que es malo es el distrés, que es el exceso de estrés, digamos, cuando uno no está permanentemente, digamos, pudiéndose relajar, y es lo que le pasa a la gente que está todo el tiempo con la cabeza pensando en el laburo, ¿viste? Y tienen el síndrome de burnout o de que te quema la cabeza, ¿viste? Como se habla ahora a fin de año, que estamos todos enloquecidos, ¿no? Con un montón de cosas. Así que yo creo entender, no sé si me expliqué bien, pero creo entender a lo que este hombre de Harvard se refirió. Absolutamente. Muchísimas gracias, Irene, por la comunicación. Bueno, fue un placer. Te mando un beso grande. Igualmente. Irene Weiss, bióloga y ecóloga. Bueno, me quedó grabado, dije mal, no es cómo está el clima, es cómo está el tiempo. Hablamos de otras cosas, de ansiedad, etcétera, pero eso me quedó.